Bien, entonces miren, nosotros hemos venido trabajando desde hace ya un tiempo en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pasamos por los problemas de valor inicial, luego pasamos por los problemas de valor de frontera. En los problemas de valor de frontera vimos como dos formas de resolverlos. Una forma era adivinando condición inicial, digamos en la derivada, para que se nos cumplieran estas condiciones de frontera, método de Schutting. Y la otra forma fue convirtiendo el problema en un problema matricial, en donde pues simplemente resolviendo esa matriz tridiagonal o en bandas que nos salía, pues vamos a obtener nuestra solución. Luego nos enfocamos específicamente en solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial, pero utilizando modelación como de objetos e integrando, resolviendo esas ecuaciones de segundo orden específicamente aplicadas a sistemas dinámicos, utilizando algoritmos simplécticos como el de Leapfrog. Y pues ahí aprendimos un poquito a hacer modelación, a hacer visualización y cosas así. Utilizamos Visual Python y luego vimos como una simulación, sí, una aproximación básica a la dinámica molecular con ese tipo de algoritmos. Y vimos una visualización con ParaView, que fue lo último que vimos hace 8 días, ¿no? Porque no nos hemos visto desde el viernes pasado. Continuando con esto de la solución de ecuaciones diferenciales, entonces vamos a hacer el siguiente paso a las ecuaciones diferenciales parciales. Ojo porque este tema que vamos a tocar nosotros acá no va a ser un tema que vamos a llevar a la profundidad completa. Estos son cursos completos, la solución numérica y más aún el estudio teórico. Entonces vamos a hacer simplemente una introducción a estos métodos, concentrándonos en otros detalles relevantes a la física computacional, como el desempeño, cómo modelarlos. Y en particular, pues el uso de algunas librerías también. Y pues vamos a empezar ahora a introducir este tipo de posibles soluciones numéricas utilizando el método tradicional muy potente que se llama el método de diferencias finitas. Ya lo hemos usado anteriormente cuando hemos discretizado el tiempo. Aquí vamos a discretizar el espacio. Dependiendo de la ecuación diferencial parcial, pues necesitamos discretizar el espacio o el tiempo o las dos cosas. Y básicamente, pues en una ecuación diferencial parcial lo que vamos a tener es que no solamente tenemos una ecuación, perdón, una variable independiente, sino varias variables independientes. ¿Ok? Es una ecuación diferencial parcial, donde tenemos derivadas parciales. Estamos hablando aquí de ecuaciones diferenciales parciales lineales, es que ordinarias. Ecuaciones diferenciales parciales lineales de máximo orden 2. Entonces, por eso tenemos como este máximo orden de derivada. Estas ecuaciones diferenciales parciales se pueden clasificar utilizando, digamos, como esas mismas clasificaciones que surgen en el área de las cónicas, de las secciones cónicas, a partir de ciertos coeficientes. Entonces, digamos que la forma general de las funciones, de las ecuaciones, perdón, diferenciales parciales que vamos a resolver nosotros es esta. Segunda derivada respecto a x, segunda derivada respecto a y, derivada mixta, x y y. En algunos casos, digamos, vamos a hacer un pequeño cambio. Ustedes van a tener que en vez de x, por ejemplo, lo que tienen es el tiempo, ¿sí? O en vez de y, lo que tienen es el tiempo. Y algunos de estos coeficientes A, B, C, D y E pueden ser cero. Esta es como la forma general. Y dependiendo de si se cumplen ciertas características sobre esos coeficientes, se clasifican estas ecuaciones básicas. Aquí surgen muchas más, ¿no? Pero específicamente hay tres clasificaciones muy útiles y relevantes en las aplicaciones. En particular, cuando uno tiene este discriminante, después de hacer unas transformaciones similares a lo que se hace, digamos, para hacer clasificación en las cónicas, cuando uno tiene este determinante, uno llega a unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de tipo elíptico. Esas ecuaciones de tipo elíptico tienen como ejemplo tradicional el estado, digamos, estacionario de temperatura o el estado estacionario de un potencial eléctrico, que es la aplicación que vamos a utilizar nosotros, o el estado estacionario de un potencial de flujo. En general son estados estacionarios. Aquí no hay dependencia con el tiempo, sino que lo que tenemos es una segunda derivada respecto al espacio. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Aquí está el Laplaciano pues aplicado, digamos, a eso. Y a esta ecuación de Poisson, ustedes de pronto ya la conocieron, esta aparece en electrostática, donde esta parte de la derecha es el término de fuente.
El caso especial en el que este término vale cero se llama la ecuación de Laplace. Esa es la que vamos a empezar a resolver nosotros ahorita utilizando diferencias finitas. Ecuaciones de tipo elíptico, que representan en general como estados estacionarios. También aparecen ecuaciones de tipo parabólico. Esas ecuaciones de tipo parabólico cumplen que el discriminante de este que tenemos acá definido es exactamente igual a cero. La forma típica de esas ecuaciones, la forma simple es esta. Tenemos segunda derivada respecto al espacio igual a una constante por una derivada respecto al tiempo. Una derivada respecto al tiempo. Miren que si hablamos de un estado estacionario, pues esta derivada respecto al tiempo vale cero y recuperamos la ecuación de Laplace. ¿Sí? Entonces, en estas ecuaciones se habla, por ejemplo, de la propagación del calor. Aquí vemos la evolución temporal de cómo cambia a lo largo del tiempo, porque hay una derivada respecto al tiempo, cómo cambia la distribución de temperatura en nuestros cuerpos. Y tenemos los casos de las ecuaciones diferenciales hiperbólicas, donde se cumple que el discriminante tiene esta forma, y donde la típica, digamos, aplicación es la ecuación de onda. Entonces tenemos dos derivadas respecto al espacio y dos derivadas respecto al tiempo. Entonces, estos problemas son problemas que representan propagación de algo que no necesariamente está decayendo. Acá nosotros tenemos cosas que decaen probablemente en el tiempo para generar un estado estacionario, pero acá no. Acá tenemos propagación de, por ejemplo, de ondas, ¿sí? O de energía, lo que sea. Entonces, aquí tenemos es una ecuación de onda, ecuaciones típicas también en la física, y cada una requiere métodos diferentes de solución. El hecho de que aquí haya el tiempo y el hecho de que aquí esté al cuadrado la derivada en el tiempo implica aproximaciones diferentes y sobre todo ciertas restricciones en las discretizaciones que uno hace en el espacio y en el tiempo para que estas soluciones no solamente existan, sino que además sean estables. Estables quiere decir que si yo le meto un pequeño error que va a existir inequívocamente, si le meto un pequeño error a mi solución, eso no se me amplifique con el tiempo. Entonces van a aparecer unas restricciones en cuanto a las discretizaciones en espacio y tiempo y también estos constantes que hacen que yo no pueda de forma arbitraria volver esto pequeño y esto grande o algo así, sino que haya una relación para que mi solución sea estable. De otra manera va a ser inestable y los errores se van a propagar y se van a expandir exponencialmente. Y entonces nuestra solución no existe, no la vamos a poder calcular. Existe, pero no la podemos calcular numéricamente porque estamos en un rango inestable de solución. Yo normalmente solamente toco las ecuaciones diferenciales de tipo elíptico, pero voy a procurar meter en este módulo un poquito de las parabólicas y las hiperbólicas para que veamos algunos algoritmos que utilizan esos casos, pero además voy a meter un par de usos de algunas librerías para que podamos entender qué está pasando por debajo, pero además saber qué herramientas son más potentes para este tipo de situaciones. ¿Listo? Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta acá, no creo. ¿Listo? Entonces sigamos. Este es un ejemplo típico de una solución de la ecuación de Laplace para el potencial electrostático. Entonces tenemos aquí una placa metálica y, bueno, más bien una región del espacio, ¿sí? Una región del espacio en donde tenemos estas condiciones de frontera. Resulta, me voy a volver un momentico, en estas ecuaciones diferenciales, las condiciones de frontera son las que determinan completamente el tipo de solución que vamos a obtener nosotros. Y eso lo hace más difícil. Son como los problemas de valor los problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de valor en las fronteras, pero ahora tenemos la frontera no es un punto y un punto, sino son regiones. Y esas regiones van a determinar absolutamente nuestras soluciones. Las ecuaciones diferenciales parciales son más difíciles de resolver. En algunos casos uno puede aplicar descomposición de Fourier, separación de variables, ¿verdad? Pero uno no puede, o sea, en general no existe solución específica y exacta de todas las posibles ecuaciones diferenciales parciales bajo todas las posibles condiciones de frontera. Hay tres tipos de condiciones de frontera. De pronto alguien aquí que haya visto este tipo de temas me puede ayudar a recordar cuáles son esas condiciones. Profe, creo que las de Dirichlet, las de Newman Dirichlet, Newman, y y no otra me que acuerdo qué más. Robin. Eso, la de Robin. Muy bien, ¿tú te acuerdas? No, si no te acuerdas no pasa nada. ¿Te acuerdas de la Dirichlet? ¿Qué era? ¿En qué consistía? No sé, yo sé que una tiene que ver con las derivadas
en la frontera y la otra, pues digamos, de la función en la frontera. Bueno, no me acuerdo cuál es cuál. Muy bien, aquí ese es el valor en la frontera, esas son las de Dirichlet, y ese es el valor de la derivada en la frontera. Por ejemplo, en las cuestiones de temperatura, uno puede poner una condición de Newman que indique que no haya flujo de calor. Entonces eso es con la derivada. Muy bien. Y las de Robin son condiciones mixtas, donde se especifica, digamos, no sé, A por el valor de la función en la frontera, más B, ahí B son constantes, por la derivada de la T en la frontera. Entonces, digamos que existen estas básicas. Y dependiendo del problema que uno esté resolviendo, pues tiene que saber cuáles son las condiciones de frontera que existen. Muchísimas gracias por tu contribución. Entonces, por ejemplo, estas que tenemos aquí abajo, ¿qué dirían ustedes? Si uno está diciendo, en este borde el potencial vale cero, aquí vale cero, aquí vale cero y aquí vale 100. Yo no lo que está buscando es el potencial. ¿Qué tipo de condición de frontera sería esa? Las de valor en la frontera. Dirichlet. Dirichlet. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, ese es un problema de valor en la frontera, tipo Dirichlet. Esas son las condiciones que estamos colocando, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, se dice, listo, usted quiero que me calcule el potencial en esta zona con estas condiciones de frontera y lo que uno obtiene son este tipo de soluciones. ¿Sí? Eso es una grafiquita muy sencilla, este es el tipo de solución, el potencial pues vale 100 en una zona, 0 en los demás, entonces el potencial tiene que caer, la menos derivada de este potencial es la dirección del campo eléctrico, entonces uno puede también calcular a partir de esa derivada del campo eléctrico, tenemos ¿qué? Las equipotenciales, las curvas de contorno. Y pues ustedes, pues digamos que ya una vez tengan como la forma de resolver esto, pues ustedes podrían poner, qué sé yo, una placa aquí adentro, un potencial constante y ver cómo se comporta ahora el potencial. Podrían poner barras, ¿sí o no? Un capacitor. Solamente con yo hacer esto, tengo un capacitor, ¿cierto? Acá, así sea de forma diferente. No importa, le pongo aquí una polaridad positiva negativa, esto ya es un capacitor. Entonces, ver cómo es el potencial adentro. Y así uno puede empezar a estudiar ese tipo de distribuciones. Aquí estamos hablando del potencial en una región bidimensional. Entonces, por eso podemos pintarlo como una función tridimensional, ¿cierto? El potencial en X, Y. Y de esta manera, pues, podemos calcularlo. Y eso es lo que queremos resolver con nuestras ecuaciones de diferencias finitas. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación fundamental. ¿Alguien recuerda esta que era? Elíptica, hiperbólica, para la ecuación de Laplace o de Poisson, ¿qué era? Si no estoy mal, era elíptica. Sí, señor, muy bien, Daniel. Es elíptica. Tenemos entonces nuestra ecuación elíptica, no tiene el tiempo. ¿Representa estados estacionarios o estados que cambian en el tiempo? Estacionarios. Gracias. Yo sé que eso es cansado cuando el profesor se pone a preguntar, ¿sí? Pero es para que tratar de mantenerlos ahí pegados, ¿listo? Porque yo también tomo clases, también he tomado clases virtuales. De hecho, por fin hace 2 días terminamos un curso que era todos los días hasta las 10 de la noche. Estoy vuelto nada con eso, ¿no? Porque de todas maneras uno ver clases hasta esas horas es muy difícil. Y el profesor preguntaba mucho y uno como, ah, pero sí funciona, ¿sí? De todas maneras toca estar ahí. Entonces, lamento aplicarles lo que yo sé que no les gusta, pero es por su bien. Entonces, esta es estacionaria. Nosotros vamos a dedicarnos ahorita primero que todo a Laplace, pero pues vamos a hacerlo con la formulación de Poisson, porque es simplemente tener incluido el término de fuente. Y como les decía, vamos a utilizar diferencias finitas. Diferencias finitas quiere decir que lo que vamos a hacer es discretizar el espacio, ¿sí? Porque aquí solo tenemos espacio, en pedazos. Y vamos a tratar de representar, perdón, estas derivadas en esa grilla. Grilla como malla, no el significado que uno utiliza en el lenguaje común de grilla, sino grilla como una malla, ¿sí? En donde vamos a poner, como la grilla eléctrica, ¿sí? Donde vamos a poner cómo es representar estas derivadas en términos de los puntos de nuestra función en esa discretización. Y obviamente entre más pequeña sea esa discretización, pues va a ser mejor, pero ya sabemos que en el computador no podemos llegar a discretización infinitamente densa ni nada de esas cosas. Entonces, la típica que se hace es, vamos a expandir, por ejemplo, para jugar con las derivadas en el eje X, vamos a expandir la función que me interesa en X más delta X hacia la derecha, manteniendo Y constante. Es una expansión de Taylor típica. Observen ustedes acá
que, pues, cuando yo hago la expansión y supongo que delta de x es chiquito, tengo mi función de primera derivada de x respecto a primera derivada de u respecto a x, segunda derivada de u respecto a x, bueno, la expansión de Taylor típica. Y ahora lo hacemos hacia atrás. Entonces, miren, nosotros estamos tratando de buscar la segunda derivada. Si yo quiero la segunda derivada, entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos funciones, estas dos expansiones, las vamos a sumar. Si yo las sumo, me queda esto que está a la izquierda, más esto que está a la izquierda acá, igual a 2 veces esta función, ¿sí o no? Miren que se me va este término impar, se me va este término que estaba aquí a la 3 impar y me queda, este se me suma 2 veces y me queda un término de orden delta x a la 4, el siguiente término par. Entonces, yo despejo mi derivada y me va a quedar que mi derivada, mi segunda derivada va a ser igual a u en x más delta de x más u en x menos delta de x. Esta man se pasa al otro lado a restar, menos 2u delta de x, y le paso a dividir este delta de x al cuadrado. Se lo paso a dividir. Aquí hay un error. El término que me ha sobrado es delta de x a la 4, pero como yo pasé a dividir el delta de x al cuadrado, esto que tengo acá es falso. Esto no es de orden delta de x a la 4, es de orden delta de x a la ¿qué? Este orden. Delta x cuadrado. O sea, aquí yo tenía más orden delta x a la 4. Pero cuando yo despejé mi derivada, yo dividí todo por delta x al cuadrado. Entonces aquí este man realmente tiene que ser al cuadrado. Porque es delta x a la 4 sobre delta x al cuadrado. Entonces delta x al cuadrado. No a la 42, ¿listo? Al cuadrado. Eso es la corrección. Podemos hacer lo mismo para el eje y. Eso se le llama la aproximación de la segunda derivada de forma central, porque estamos utilizando como las cosas a la izquierda y a la derecha para quedar centrados ahí. Y es la que, digamos, en este caso es mejor que utilizar derivada forward o backward por el orden de la aproximación. Hacemos lo mismo para la derivada en el eje y. Y entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Nos recuerden, nuestra ecuación es segunda derivada en el eje x, segunda derivada en el eje y. Entonces las reemplazamos, las numéricas, estas aproximaciones numéricas, las metemos en nuestra ecuación de Poisson y nos queda esta cosa. Entonces, esta es la ecuación de Poisson discretizada. Y aquí este ρ obviamente está evaluado en un x, y. Pero ya está discretizada. Y tenemos un error. ¿Sí? Un error que es proporcional a la suma de delta de x al cuadrado y la suma pues, de delta y al cuadrado. Con delta y al cuadrado. Ese es como el error en nuestra discretización. Ahora vamos a hacer unas suposiciones. Vamos a suponer que delta x es igual a delta y. Eso no es obligatorio, pero lo vamos a hacer. Y nos vamos a parar entonces en nuestra mallita para que ustedes se den cuenta de algo. Miren lo que estamos diciendo. ¿En dónde está x, y? Pues x, y en nuestra discretización está aquí en el centro. Ese es y, j. Y va a manejar los índices de x. J va a manejar los índices de y. Entonces, u de x, y pues es la función evaluada en este punto, en y, j. U de x más delta de x pues es corrernos hacia la derecha, y más 1, j. U de x menos delta de x es corrernos hacia la izquierda, y menos 1. Aquí los i's discretizados pues van en pasos de a delta de x y los y discretizados van en paso de delta y. Por eso simplemente se maneja como un índice. Eso es 0 delta de x, el valor más delta de x, el valor menos delta de x. De la misma manera pasa con y. Y más delta y, pues es j más 1, y menos delta y, j menos 1 e y constante. Entonces observen una cosa importante, y es que yo no estoy tomando, por ejemplo, las diagonales. Estoy tomando solamente mis primeros vecinos. A esto se le llama la vecindad de primeros vecinos. Primera cosa importante. Segunda cosa importante es que si yo tomo delta x igual a delta y, miren cómo se va a simplificar esto. Entonces, si tomamos los mismos espaciamientos, esta ecuación está incompleta, pero la 23-25 está bien. Yo tengo dos opciones. Simplemente voy a llamar delta a este espaciamiento, no delta x ni delta y, sino delta, porque es el mismo en ambas direcciones. Y lo voy a pasar a multiplicar. Entonces observen lo siguiente. Yo aquí, esta ecuación que tengo arriba, aquí me falta ponerle como por delta x al cuadrado. Esta ecuación que yo tengo acá, yo la puedo escribir de dos maneras. La puedo escribir como una ecuación en términos de estas posiciones matricial. Esto me va a generar una matriz.
Lo que pasa es que tengo que hacer yo no sé cómo traducir eso, embeber, no sé si esa palabra existe, 2 dimensiones en una, para que yo tenga, pues, digamos que si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, tengo 15 posiciones, entonces tengo como 15 incógnitas. Entonces tengo que convertir esto en un arreglo unidimensional, ¿sí? Tengo que embeber 2 dimensiones en una sola dimensión para generar mi matriz de 15 puntos. Y eso lo puedo escribir como una matriz, y así como resolver los problemas matriciales anteriormente, lo resolvemos acá. Pero eso no es lo que vamos a hacer en este problema. Aquí vamos a hacer una aproximación diferente que se llama el método de relajación. Y en el método de relajación lo que vamos a decir es, voy a despejar cuánto vale el valor acá, en este I, J. Entonces, mire, yo lo voy a despejar. Si lo voy a despejar, paso este man aquí a sumar y paso este man aquí a restar. Y miren lo que voy a obtener, como que hay un 4, tengo que pasarlo a dividir. Y observen que el valor en X, Y, en este punto, acá, valor en este punto, va a ser igual a 1/4 del valor de U a la derecha, más el valor de U a la izquierda, más el valor de U arriba, más el valor de U abajo, más el término fuente. Pero miren esta primera parte. Eso es el promedio de mis vecinos. La ecuación de Laplace nos está indicando que el valor en cualquier punto es el promedio de sus valores vecinos. Todos están relacionados con todos, porque obviamente el valor en este punto va a ser el promedio, ¿cierto? De este man, más este man, más este man, más este man. Así es que se llega al equilibrio. Y eso aplica para todos los puntos en mi grilla. Entonces este primer término me dice que el valor acá es el promedio. Pero ¿qué pasa? Entonces eso quiere decir que si yo impongo al inicio unas condiciones de frontera, digamos, yo le pongo aquí unos valores de frontera a mi sistema, y yo no sé qué valores darle acá, ¿cierto? Porque obviamente yo no sé la solución todavía. Entonces, si yo necesito hacer eso, yo lo que puedo hacer es decirle, oiga, usted va a ser el promedio de sus valores vecinos. Y él dice, listo, usted va a ser el promedio de sus valores vecinos, pero miren que este todavía no tiene su valor definitivo. Entonces, cuando este de la mitad calcule su promedio, no necesariamente ha llegado a su valor final. Entonces, yo tengo que hacer esto de calcular el promedio muchas veces. Entonces, lo hago la primera vez, la propagación de las fronteras. La propagación de la información de las fronteras se hizo en un paso, entonces se acercó acá, se afectó la parte interna de mi sistema, pero yo no necesariamente he llegado al final. Entonces vuelvo a hacer otro paso, por ejemplo, de aplicar esta expresión. Vuelvo a hacer otro paso y esto empieza a converger. En general esto converge. Hasta que llega un punto en el que ya deja de cambiar. No importa la condición inicial, lo que importa son las condiciones de frontera. Y entonces yo paro. Cuando he obtenido, digamos que el cambio en este punto y el cambio en este punto y el cambio en este punto, pues es menor a cierta precisión, entonces yo paro, porque ya se estabilizó mi sistema. Por eso se le llama método de relajación. No estamos resolviendo un sistema de ecuación diferencial con matrices. No es el tiempo, aunque pareciera una evolución temporal, no es el tiempo porque realmente es arbitrario a las condiciones iniciales, entonces no es una evolución temporal, aunque lo podamos llamar así, no lo es, aquí no hay tiempo. Se le llama relajación porque lo tenemos que hacer muchas veces hasta que esto se relaja y llega a su solución final. Hubo convergencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar, esta es la evolución. Esto es lo que tenemos que aplicar muchas veces. Por cada punto, teniendo cuidado de no sobreescribir nuestros valores de frontera, ¿cierto? Yo no puedo reemplazar a este por el promedio alrededor, porque esto tiene un valor fijo, porque es una frontera. Entonces hay que tener cuidado. Al hacer esta evolución hay que tener cuidado de no afectar los valores de frontera. Pues bueno, uno discretiza, uno dice cada posición verdadera en la malla va a ser igual a un valor inicial donde yo arranco mi malla más y veces la resolución, igual para y. Tenemos una partición en el eje X y en el eje Y. Y bueno, aquí está la misma expresión, ¿sí? Escrita ya en índices. Entonces, el valor de nuestro potencial en I, J es 1/4 del promedio de sus vecinos alrededor más el término fuente. Eso es lo que uno tiene. Y entonces lo vamos a empezar a resolver. Como les decía, es un método de relajación, lo hacemos muchas veces. Uno lo puede hacer que se relaje más rápido, uno puede hacer sobre relajación. Y ya cuando haya tiempo, pues vamos a ver otros métodos. Pero aquí pues no hay tiempo, entonces no nos interesa. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a implementar y la idea es poder obtener, digamos, ese tipo de soluciones. Esto es un capacitor, ¿cierto? Tenemos 0 alrededor, más 100 y menos 100.
Entonces uno obtiene estas soluciones y uno puede calcular numéricamente las flechas de campo eléctrico en estas situaciones. Esto es, por ejemplo, aquí tenemos un potencial más 100, aquí tenemos menos 100, alrededor todo esto vale 0, entonces pueden ver ustedes cómo se comporta. Aquí está ese que teníamos arriba, esto está dibujado en un genoplot, entonces para que se vean las dos placas, este es el potencial. Obviamente depende mucho también de la malla, de qué tan fina es, la calidad de la solución, pero pues esto va bastante bien. Uno puede hacer videitos de cómo está esta cosa evolucionando en el tiempo para ver cómo converge y pues entonces esto es lo que vamos a implementar ahora. Entonces esta fue como la introducción general del método de diferencia finita. Recordemos entonces que lo que hacemos es discretizar nuestras derivadas, ponerlas en una malla y ahora pues representar nuestra ecuación diferencial en términos de esas derivadas en una malla. Y cuando hay ecuaciones diferenciales con condiciones de frontera, como las de Newman, pues ahí tiene uno también que saber representar esas condiciones en las derivadas. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces vamos al código. Yo lo voy a ejecutar aquí localmente, no en Colab. Ya les compartí a ustedes el link. ¿Así lo ven bien? ¿O muy grande o muy pequeño? Está bien, profe. Gracias. Entonces miren, de nuevo, aquí lo que ya queremos en particular es quedarnos con diferencias finitas. De hecho, le voy a cambiar el título porque esto es específicamente la ecuación de Laplace o de Poisson que tenemos acá. Observen que, por ejemplo, esta expresión que tenemos acá, la ecuación de Poisson, en este caso tiene como, si la volvemos de Laplace y volvemos esto igual a cero, tiene dos soluciones. Por ejemplo, el potencial completamente constante, B sub 0, cumple la ecuación de Laplace, o este potencial también cumple la ecuación de Laplace. Y entonces, ¿cuál de las dos es? Depende de las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera determinan cuál es la solución, que sea única la solución. Entonces, de nuevo, uno lo que hace es la discretización del potencial, llega a esta expresión, aquí están varios enlaces para que ustedes puedan ver las diferentes, esas técnicas y las notaciones que se utilizan en diferencias finitas y por qué utilizamos esta derivada con orden cuadrático y cosas de ese estilo, ¿sí? Cómo se representan esas diferencias. Y también está en la ecuación de Laplace, que se utiliza mucho también, pues como les decía, en términos de potenciales, pues esta teoría del potencial tiene aplicaciones en análisis complejo también. Ustedes pueden ver ahí cómo cambian las cosas dependiendo de las condiciones de frontera. De hecho, estos son ejemplitos que vamos a utilizar después nosotros para ver estas soluciones. La idea, como les decía, es entonces que el valor en un punto dado pues es igual al promedio de sus valores alrededor y por eso todos tienen que ver con todos y por eso tenemos que relajar nuestros métodos. A eso se le llama a veces el método de Jacobi. El método de Jacobi es calcular, digamos, la solución de esta manera y lo vamos a hacer muchas veces. Entonces, vamos a empezar a implementar, vamos a hacer la solución por relajación. Vamos a tener un sistema bidimensional y en este sistema bidimensional vamos a hacer la siguiente condición de frontera. Vamos a decirle, mire, X, recuerden que es el primer índice y Y es el segundo. Entonces, el valor para cualquier X en Y igual 0 va a ser esta función. El valor para X en el valor límite de Y, que va a ser A, va a ser igual a 0. 0 y 0. Ya que lo que tenemos nosotros es un cuadrado. Y en nuestro caso, X va a medir las filas y Y va a medir las columnas. Pues díganme ustedes, por favor, cada una de estas condiciones, ¿cuánto vale? Recuerden, X va a cambiar en esta dirección. Voy a ponerle acá. Este man es X. Va a cambiar hacia abajo, digamos. Y este man es Y. Dígame, por ejemplo, esta que tengo aquí abajo, esta flechita. Aquí, ¿cuánto vale el potencial en este borde? De acuerdo a lo que está definido. Seno de pi x. Vamos a ver. Entonces, aquí tal vez me falta una flecha para que quede más claro. Este X va aumentando en esta dirección y este Y va aumentando en esta dirección. ¿Listo? Entonces aquí, este valor, entonces aquí, seno de pi x. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Básicamente, donde queda, esto lo que está diciendo es varía el X y Y tiene que valer 0. ¿Dónde vale Y igual a 0? Díganme ustedes, ¿a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo? A la Y igual izquierda. a la izquierda, ¿cierto? O sea que este pedazo que tenemos acá, esto, es Y igual a 0 y cualquier X. Ujú. O sea que este seno de pi, ¿en dónde debería ir?
A la izquierda, arriba, abajo, a la derecha, ¿qué? A la Arriba. izquierda. ¿A la izquierda? A la izquierda. Pero fue pues que yo apenas ahorita sí hice la gráfica más clara, ¿no? Antes no la he explicado bien. Listo. Y pues en el resto son fáciles, pero por si acaso, para que sepamos, ¿esta condición de la izquierda qué es? ¿Y constante o X constante? Y constante. Y constante. Entonces, ¿cuál de estas tres sería? La segunda. La segunda. Muy bien. Esta tercera ecuación, ¿cuál es? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba porque X vale 0 y como X aumenta en esta dirección, pues esta vale 0. Pues porque yo me inventé esa convención. Y pues esta va aquí abajo. Es muy importante que aprendamos a ubicarlo de acuerdo a nuestras convenciones de dirección, que aprendamos a ubicar bien estas condiciones de frontera. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Una? Listo. Entonces vamos a tratar de empezar a hacer este problema de una manera ordenada. Vamos a definir primero que todo nosotros como una función que nos va a dar como el setup de nuestro problema, que nos va a decir cuál es el X y cuál es el Y, ¿sí? Entonces miren, vamos a importar NumPy, le vamos a mandar el N es el número de elementos, digamos, de pasos que vamos a utilizar, en este caso X, Y van a ser iguales. Vamos a poner nuestro cuadradito en un cuadrado, va a ser como, igual en ambas direcciones, X y Y va a estar entre 0 y 1. Y le mandamos el N, le decimos que arranca en 0, el delta va a ser 1 sobre N y vamos a calcular cuánto es X, pues X es simplemente un arreglo, ¿sí o no? Cada uno de los valores de X va a ser X min más I veces delta. Por eso utilizo np.arrange, esto me va a dar el I. Y delta, pues es la separación que calculamos. Y entonces aquí estamos calculando cuáles son los X reales y cuáles son los Y reales. Porque una cosa es tener los índices 0, 1, 2, 3, 4 y otra cosa es tener X vale 0.1, 0.2, 0.3. Para que quede más claro eso, miren. Digamos que los índices de mi malla son 0, 1, pasar un poco más lejos, 2, 2, 3, toca hacerlo despacio porque si no me pone en punto. Bien. Listo, digamos que tengo estos índices. Digamos que delta es igual a 0.1. Entonces, los X verdaderos físicos en el espacio pues van a ser 0, para ese primer caso, más 0 por 0.1, que sería 0. El siguiente va a ser 0 más 1 por 0.1, 0.1. El siguiente va a ser 0 más 2 por 0.1, 0.2. 0.3, 0.4 y 0.5. Una cosa son los índices de mi matriz, otra cosa son las coordenadas reales de mis valores en el espacio. Ese X y ese Y que tenemos aquí calculando son las coordenadas en el espacio. ¿Está bien? Entonces así es que los estoy obteniendo. Entonces, bueno, voy a ejecutar esta celda. Y aquí viene la idea de decir, vamos a implementar las condiciones de frontera. Esta función, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir una matriz, va a recibir un arreglo de X, un arreglo de Y lo que va a hacer es, en esa matriz, decirme cuánto vale mi condición de frontera. Déjenme un momentico, miro una cosa. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Listo, Andrés. Entonces, les comparto pantalla. Entonces, observen que lo que vamos a hacer es aquí simplemente esta función, lo que va a hacer es ponernos estas condiciones de frontera. Ustedes pueden, por ejemplo, decirle, vamos a poner que esto vale 0, que esto vale 0, que esto vale 0 y esto vale 0 por pi de x. Por ejemplo, miren, vamos a hacer la última. ¿Listo? Esta última. ¿Cómo la escribirían ustedes acá? Esa última condición. X y Y, recuerden que son las coordenadas en el eje X y las coordenadas en el eje Y. ¿Cómo se escribiría esa última? Matrix, es un arreglo bidimensional. Entonces, a ver. Esta última dice, es al final de las X, ¿cierto? Entonces yo podría poner en el eje X un -1, coma. Son todas las Y's. ¿Cómo hago aquí? ¿Qué le pongo? Para que el varíe 2 puntos. 2 puntos. Muy bien. Entonces así estoy variando.
fijando en el último X, variando todos los Ys, ¿y qué le pongo? ¿Cuánto debe valer ahí? ¿Mi matriz? 0. 0. Muy bien. Ya hicimos la última. Hagamos la penúltima. ¿Qué pongo? En los índices. Se cambia el -1 por un 0, Muy bien. ¿Y esto? que da igual, no. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, queda igual. Sí, Sí, profe. que igual. Muy bien, porque se varía todo el día. Excelente, listo. Sigamos. Hagamos la antepenúltima. ¿Qué pongo? Donde va el -1, 2 puntos y donde están los 2 puntos, -1. Muy bien. Varío todos los X. Mantengo constante. Y pues si hay otras más complejas, pues también, pero bueno. La primera, ¿qué escribo? Deja quieta. Señor, O sea, quedaría como 2 puntos, coma 0. O sea, y ahí se pondría ¿están de acuerdo? Por X. Y sí, creo que yo lo tengo así. De hecho, creo que esta quedó más completa porque yo asumí que ya venía con ceros y que yo solamente tenía que fijar, aquí en la solución, que yo solamente tenía que fijar, pues la que no era igual a 0. Pero en programación, ¿ustedes deberían asumir o deberían? Explícitos, profe. Listo. ¿Y en la vida deberíamos asumir o deberíamos ser explícitos? También, profe. También. No podemos esperar que nos adivinen, ¿sí o no? Listo. Esta función entonces recibe nuestra matriz y llena las condiciones de frontera. La tenemos que llamar obviamente al menos una vez al puro inicio. Y dependiendo de cómo hacemos la evolución, la tendremos que llamar otras veces, o si en la evolución respetamos las condiciones de frontera, entonces ya no tenemos que llamarla más. Eso depende de cómo implementemos todo. Entonces está nuestra función de condiciones de frontera. ¿Sí? Se las copio. Ay, pero ¿por qué no me pasa el código? Es que cuando uno escribe, uno aprende. Y eso que no es escribiendo, ese es el teclado, pero eso ayuda. Entonces estaban aquí lo que tanto pelea. Ah, sí, no me molesta por eso. Listo. Entonces después dice, entonces esto será simplemente un ejemplito. Estamos utilizando la notación de NumPy. Aquí yo les pongo algunos ejemplos. Miren, aquí hay algunas implementaciones del método de relajación, donde les van a... En estos videitos es chévere porque les están haciendo el mismo problema. Y él les cuenta a ustedes cómo implementa las notaciones, por ejemplo, para hacer la evolución. Mire, Laplace Jacobi. Cómo hacen la evolución y por qué se escribe así. Ya vamos a mirar y les recomiendo que vean ese video para que lo entiendan más. Entonces aquí lo que sigue ahora es la función de Laplace Jacobi de Jacobi para hacer la solución. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es implementar este algoritmo. ¿Sí? Como es Laplace, entonces vamos simplemente a decirle, oiga, yo quiero que usted se mueva por todos los bordes, perdón, por todos los espacios internos, por todos los que no son frontera ni siquiera. Y frontera, por favor, no vayan a pensar que frontera solamente es en los bordes de la frontera externa. Frontera se refiere a valores que son constantes, que yo defino en mi problema. Entonces ahora queremos aplicar este algoritmo para todo el mundo. Y ustedes estarían tentadísimos a aplicar, pues, un for, ¿sí o no? Obviamente. Entonces uno haría un for, ¿cierto? Pero la idea es que el for va a ser muy, muy lento. Lo más probable es que nuestro for, y ese es el berraco problema, digamos, de cuando uno programa en Python creyendo que es tan rápido como C++. En C++ hacer los for es muy rápido, pero en Python no lo es. Entonces, si uno programa esto con un for, va a ser más lento que si uno lo programa utilizando la notación de NumPy, ¿sí? De los índices. Pero a veces lo que pasa es que a veces uno con los índices sufre mucho. Con la notación, digamos, de índices de NumPy. Uno sufre porque no entiende muy bien. Entonces, si uno lo fuera a hacer utilizando el for, que pena que lo voy a hacer un poquito más pequeño para que me quepa acá. Escribámoslo como si fuera el for, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Entonces, ayúdenme ustedes a ver. Vamos a hacer un for para variar el i, que es la x, por i in range de algo, ustedes me van a decir ahorita.
Vamos a hacer un for JJ in range de algo. ¿Listo? Y entonces aquí también vamos a escribir algo. Matrix de II, JJ igual a 0.25 por... Entonces vamos a decirle matrix. A ver, primer término, ¿qué escribir? Deje morir, yo me quedo Y esperando. más 1. I más 1, ajá. ¿Y qué más? Coma, JJ, ¿sí o no? JJ. Listos. Más, segundo término, pues I menos 1, J, más, mantengo el constante este man, que sumo 1, más, menos 1. ¿Sí o no? ¿Eso está bien o no está bien? Esta línea en particular. Sí, bro. Listo, entonces ahora ayúdenme por favor aquí a poner los límites. ¿Esto en dónde debería empezar? ¿En qué empiezan los índices de las matrices? O de los arreglos. En 0, profe. 0. Coma. ¿Y hasta dónde iría? Len de X. ¿Qué, perdón? Hasta la longitud del vector X. Listo. Pero entonces digamos n, pero el n no lo tenemos. Miren que aquí no lo mandamos. ¿Habrá alguna manera de preguntarle a este man? La matriz es bidimensional. Y esas matrices en NumPy tienen algo llamado el shape. El shape, en este caso, para nosotros, nos va a retornar una tupla que dice n, n, porque está cuadrada, ¿cierto? Estamos asumiendo que es cuadrado. Si me manda un arreglo de dos cosas, ¿cómo extraigo yo la primera? ¿Qué le pongo? Un Punto 0 X. entre corchetes. Un 0 entre corchetes. Y con eso, muy bien, ya tengo el n, ¿listo? Ya tengo el n. Y aquí, estos índices, ¿en qué empiezan los índices? Entre y N. ¿Entre qué, perdona? Ah, y n, dijiste. Sí. Pero entonces aquí estarás ignorando como una parte triangular de la matriz, ¿cierto? O sea, tú digamos que si tienes la matriz así, aquí estarás arrancando, digamos que I va en esta dirección. Entonces, para cada I, los J's solo arrancarían desde ese I. Entonces, digamos que aquí empiezo en 0, entonces son todos los J's. Pero cuando empiezo aquí en la 1, solamente son estos J's. Cuando empiezo en la 2, solamente son estos J's. ¿Y qué dices? ¿Será que sí es así o no es así? También comenzaría en 0, profe, 0N. Desde 0, ¿cierto? Simplemente porque estaríamos solamente trabajando con esta parte. Pero ojo porque esto es una optimización que se puede hacer. Entonces también lo empezamos en 0. Simplemente es porque esa es la consecuencia. Pues, y ahora, ¿esto ya está bien? ¿Qué dicen? ¿Hay algo que esté, ya barremos bien? ¿Ya está listo o no? ¿O falta algo? ¿O hay que arreglar algo o ya? Pues en los términos en donde se resta 1, no se estaría, pues como se empieza en 0, no se estaría como verificando partes que no son de los vecinos del punto. Excelente, muy bien. Este tipo de cosas nos van a generar problemas al arrancar en 0, precisamente como tú dices. Porque yo cuando tenga el valor de 0 ahí, estoy mirando como un vecino a la izquierda que no existe. Y para las condiciones de frontera que me pusieron, porque cuando uno tiene derivadas, uno sí utiliza esos términos por allá, a la izquierda que no existen. Para esas condiciones de frontera va a tener dizque el índice -1, acá. ¿Y eso es bueno o es malo aquí? ¿Qué significa el índice -1 acá? En Python. Ya coger el último valor. Exacto. Claro, Python es muy chévere porque el -1 es el último y tales. Aquí es terrible. Uno en C++ puede decirle, oiga, avíseme si me estoy saliendo de mis índices del arreglo. Y sanitizer y bote un error horrible y todo eso. Pero aquí en Python esto será invisible. Esto va a correr. Pero aquí estamos utilizando el índice de la izquierda, o sea, como que es periódico. Implícitamente ya es periódico. Porque el vecino a la izquierda del 0 es el último elemento del otro lado. Entonces, como que esto es periódico, pero eso no son las condiciones de frontera. A mí nunca me dijeron que eso era periódico. Entonces, esto es un error. Y lo pueden detectar, empezar a detectar precisamente por eso. Cuando yo resto, estoy en valores que no corresponden a mi matriz físicamente, pero ojo porque en el lenguaje de programación sí les va a servir. Mucho cuidado con eso. Entonces,
Esto debería arrancar en 1, pero además, ¿saben por qué debería arrancar en 1? Porque yo aquí estoy sobreescribiendo la matriz, pero recuerden ustedes que en el problema que tenemos actualmente, en los bordes, nosotros tenemos valores de frontera. Entonces yo no debería pasar aquí en 0. No debería pasar aquí en 0, debería empezar en 1, porque esos son los valores internos. Yo voy a sobreescribir los valores internos. Yo no voy a sobreescribir los de frontera. Y hay dos maneras de hacerlo. Yo le pongo aquí 0, le pongo 0, y yo lo que podría decir es que decirle acá if i es igual a 0 por jj es igual a 0, continue. ¿Qué hace el continuo? Saltar ese cambio. Exacto. Digamos que no es un break. Si yo le pongo break, la embarro porque rompo el for, en este caso el for del j, sino que yo le digo, oiga, no. Si usted encuentra esta situación, estos manes son de condiciones de frontera, entonces hágale un continuo, simplemente siga la siguiente iteración. No lo pare, siga la siguiente iteración, ignore lo que está debajo mío. Son dos formas de hacerlo. Lo importante es que aquí tenemos que tener cuidado con no sobreescribir las condiciones de frontera. Entonces, a veces se prefiere barrer todo y aquí ponerle, pues esto, cuando se pone muy complejo esta vaina, aquí se le llama una función. Cuando tiene unos bordes raros y cosas internas raras, entonces hace una función que retorne un booleano que me diga si continúo o no continúo, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otra condición de frontera debería poner acá para este problema que tenemos nosotros? Las de los últimos valores, si son igual a n, ¿N o n-1? Si tú tienes n puntos, los índices van entre 0 y n-1. Por eso recuerda que aquí en estos rangos nunca se toca el último valor, siempre va hasta ese -1, ¿listo? Aquí sería, ¿claro o no? sí señor. Muy bien, entonces mire que aquí estamos haciendo como saltémonos la frontera. Y estamos haciendo nuestra matriz de evolución. Entonces, si yo no estoy en la frontera, si este if no se cumple, y puede ser esta vaina muy compleja, como les digo, normalmente lo que se hace es una función que verifica si un punto dado, unos índices dados son frontera o no. En este caso muy sencillo. Si eso no se cumple, si yo sí debería sobreescribirlo, pues aplico esto. Y eso está resolviendo el problema de los índices. Ojo, eso que dijeron de los índices es una cosa bastante útil, ¿sí? Les recomiendo realmente que la tengan en cuenta. Ustedes siempre tienen que mirar, si este man está haciendo hasta +1, pues yo no podría ir hasta n completo, sino hasta n-1, que es lo que estamos saltándonos. Porque de nuevo, si jj vale n-1, ¿cuánto valdrá este índice? N-1 más 1 me va a dar n, pero n no existe, yo no tengo ese índice. Entonces estoy tratando de utilizar elementos que no existen, ¿sí? Y entonces, pues esta será nuestra implementación de la evolución de la matriz con Jacobi. Pero como les digo, esto va a ser lento, especialmente cuando no tiene muchos puntos. Sin embargo, pues la vamos a ejecutar. Y ahora pues vamos a crear otra funcioncita que es la que va a resolver el sistema y vamos a ver cómo nos resuelve el sistema, pues esto si apropiadamente o no apropiadamente. Entonces, mire, vamos a hacer una función, le vamos a mandar el n, cuántas iteraciones de relajación vamos a hacer y una función que es el método de iteración, porque es que lo vamos a ir cambiando, este método de iteración. Le pedimos al setProblem que nos diga los x y los y, o sea, el eje x y el eje y. Le decimos a nuestra función del potencial, nuestra matriz, que va a ser un montonón de ceros con este shape, n por n. Le aplicamos las condiciones de frontera y luego lo que vamos a hacer son nuestras iteraciones. Entonces le vamos a decir, para cada paso de iteración dentro de este número de iteraciones que me mandaron, voy a imprimir mi matriz, voy a hacer un método de iteración, o sea, voy a aplicarle ese método de iteración con el que me mandaron a mi matriz, la voy a imprimir e imprimo una nueva línea. Entonces miren que aquí la llamo, bueno, para darle shift enter a esto, aquí la voy a llamar, entonces miren, le dije una matriz muy chiquita, 5 por 5. Vamos a hacer 5 iteraciones. Y el método de iteración que vamos a utilizar es Jacobi, esta función que define aquí arriba. Presten atención a lo que va a suceder acá. 1, 2, 3. Miren lo que está sucediendo. Recuerden que yo imprimo 2 veces. Esta es mi matriz originalmente. Miren que ahí tiene las condiciones de frontera 0, 0, 0 y aquí seno de x. ¿Está bien? Lo que pasa es que pues, con tan pocos puntos no se ve muy bien. Y miren cuando yo hice la primera iteración de mi método, cuando le hice el primer Jacobi, lo que sucedió. Observen que cambiaron estos valores internos. Muy importante verificar
que las condiciones de frontera se siguen respetando, ¿sí ven? Entonces no cambiaron mis condiciones de frontera, pero la información de mis fronteras se propagó hacia adentro de mi malla. Eso fue la primera iteración. Pero observen que cuando yo hago una segunda iteración, aquí se vuelve a imprimir la misma matriz. Cuando yo hago una segunda iteración, observen que los valores siguen cambiando. Entonces, miren, pasamos de 0, vamos a ponerla así. Pasamos acá de 0 en este valor, ¿lo ven? Pasamos no, tampoco estoy cogiendo un valor de frontera. Vamos a coger este como ejemplo. Pasamos de este valor 0 a 0.3 no sé qué, luego pasamos a 0.35, luego a 0.37, y miren que como que empezó a estabilizarse, ¿sí lo ven? Aquí hubo un cambio grande, poco grande, pero más chiquito, y más chiquito. Bueno, aquí escogí el mismo, ¿no? En este último punto. Aquí hay un 0.38, miren. De 0.378 no sé qué a 0.38. Entonces, como que los cambios cada vez son más pequeños, como que sí se está estabilizando. 0.3876, 0.39. Y eso es lo que sucede en nuestras diferentes iteraciones. Se va relajando nuestro sistema, ¿sí? Se va relajando. Ta, 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 ta. O si quieren ustedes verlo gráficamente, voy a crear otra función. Acá Solve System, pero gráfico. La voy a sobreescribir. Y mire que lo que va a hacer es pedirle que me muestre la matriz. EmShow, EmShow. No que me la imprima, sino que me la muestre. Entonces observen lo que está pasando aquí en la matriz. Así arranca nuestra función y empieza a propagarse la información. Mire que cada vez se va moviendo más como hacia la derecha la información y se va también estabilizando. Observen que el cambio entre el primer paso y el segundo es abrupto, ¿no? Es gigantesco. Porque la condición inicial acá no refleja pues el valor final. Pero ya el cambio en la última iteración ya no es tan abrupto. Ya como que estamos viendo una cierta convergencia, como ustedes pueden observar. ¿Listo? Entonces, esto es muy bonito. Lo que podemos hacer es jugar acá, por ejemplo, decirle, yo ya no quiero una matriz de 5, sino de 50 por 50. Entonces, observen ahora que cuando yo le puse 50 por 50, esto quedó mucho más fino, observen. ¿Sí? Ahora sí se ve como un seno de X. Tenemos aquí como un 0, un máximo y un 0. Y se va propagando. Pero como hice mi malla tan fina, observen que la propagación es mucho más lenta. Entre más fina sea mi malla, más pasos de propagación tengo que hacer, evidentemente, ¿cierto? Y hay otra cosa, aquí lo puse con 10, miren cómo se va viendo la propagación. Aquí lo puse con 10. Entonces, sí, digamos que lo que esto quiere mostrar es que sí podemos ver una especie de propagación. Sí parece, dependiendo del tamaño de nuestra malla, que se va llegando como un valor estabilizado. Entonces, realmente lo que uno puede hacer es imprimir digamos, o sea, implementar otro método de Jacobi que haga exactamente lo mismo que antes, pero que además calcule la diferencia entre la matriz original que se le envió y la nueva matriz, que nos mande esta diferencia, y con eso nosotros podemos hacer una gráfica de qué tanto está convergiendo o no está convergiendo en nuestro sistema, ¿sí? Porque es que al final lo que importa es que si esto converge, pues ya deberíamos parar, pero nosotros no sabemos en principio cuántas iteraciones necesitamos, porque como vieron depende del tamaño del sistema. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Ver, digamos, vamos a hacer esas grafiquitas de la convergencia y vamos a hacer un par de gráficas de cómo depende esa convergencia con el tamaño del sistema. Vamos a ver un poco de sobre relajación. Vamos a tratar de ver cómo acelerar un poco esa relajación. Vamos a hablar un poquito del desempeño, precisamente de utilizar esas implementaciones con force y demás y cómo podemos hacer mucho más rápida nuestra implementación utilizando algo llamado Numba. Y van a observar la diferencia brutal, o sea, es que es una cosa que se puede demorar 100 veces menos. Y luego pues van a quedar unos ejercicios para que ustedes resuelvan. Hoy les voy a dejar un ejercicio que va a ser hacer esto mismo, ¿sí? Este mismo, pero necesito que implementen todo esto en una sola línea, utilizando índices de NumPy. Van a tener que ver el video, van a tener que entender, traducirlo, pues, digamos, al problema actual. Van a ver que va a dar lo mismo, pero con índices de NumPy van a observar también que va a ser muchísimo más rápido. ¿Listo?
Y eso es todo. Entonces, pues terminamos la clase. Gracias por su atención. Entonces, aquí una pregunta. ¿Este método de relajación solo es válido para condiciones de frontera, valor en la frontera? Y en caso de que también sea válido para la derivada de la frontera, ¿cómo se implementar esas condiciones? Yo no recuerdo si aquí hicimos esa discusión anteriormente o no, pero bueno, la respuesta es sí es válido también para condiciones de frontera con derivadas. ¿Cómo se implementa la condición de frontera con derivadas? Yo estoy casi seguro de que lo discutimos cuando hablamos de problemas de valor de la frontera, pero básicamente lo que tú haces es, en una aproximación sencillita, digamos que tú tienes tu cuerpo así, tú quieres aquí poner como la derivada, tú tienes aquí unos puntos, ¿cierto? Digamos que tienes un punto acá, esos son los puntos de la grilla. Estás tratando de, bueno, de discretizarte tus valores, pero tú quieres definir aquí una derivada. Entonces tú escribes esa derivada, por ejemplo, no sé, partial de f parcial de x, también, eso es un frac, pero vamos a ponerlo así. Lo vas a aproximar como, podemos hacerlo de varias maneras. Tú quieres calcular la derivada en este punto, ¿sí o no? Entonces tú lo que puedes hacer es escribir esa derivada, espérate, me pongo acá, como f en x menos f en x menos, y toda esta vaina sobre h, sobre la separación. A ti te dan el valor de la derivada, precisamente tú lo conoces, entonces digamos que esto es una constante c. Y a ti te salió este nuevo valor falso a la izquierda, ¿cierto? Si ves que es como un nuevo valor que no existe normalmente en la grilla, este valor a la izquierda, que es este de x menos h, pero tú sí lo puedes poner, porque como tú tienes esto, porque eso va a ser parte de la evolución temporal, de la evolución en la relajación, ¿sí? Y tú tienes también la derivada, que es esta c, pues tú puedes despejar cuánto es f de x menos h. Entonces, de este punto y acá, tú puedes despejar cuánto es f de x menos h, y con eso ya estás introduciendo tu condición en la derivada y ya puedes hacer la evolución. Evolucionando a este punto, porque tú el valor no lo conoces ahí, evolucionando a este punto, basado en este punto de la izquierda, cuyo valor viene de la derivada. Entonces así la puedes implementar, el valor de la derivada. Y ahí que hay otras cosas, hay otros detalles. ¿Qué pasa si la frontera es irregular o cosas así? No nos vamos a meter allá. Pero pues sí me gusta esta pregunta porque pues esa sería la manera en que tú lo puedes introducir. ¿Listo? Y bueno, entonces muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Estén pendientes de la carita que les voy a dejar. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias,